Sí, bien, vamos a comenzar. Ante todo, bienvenidos y bienvenidas a este curso, Estrategias aplicadas a la gerencia social de programas y servicios sociales. Esta es la primera sesión que se denomina Conceptos y enfoques de la gerencia social. Les voy a explicar un poquito la dinámica. Yo voy a ir hablando, voy a ir explicando y voy a hacer algunas pausas para pedir que digan algunas inquietudes, algunas dudas que tengan. En cada pausa se va a recibir unas tres preguntas, más o menos, y de ahí vamos a continuar. Los micrófonos los tiene que apagar cada uno y cada uno los enciende. Ya, por favor, eso va a quedar a la libertad de cada uno. No les vamos a apagar los micrófonos, salvo que haya algún ruido que interrumpa. La clase tendría que terminar a las 9. Pero a las 9 vamos a seguir absolviendo las dudas hasta acabar, con todos y con todas, de manera que no haya ninguna persona a quien no se le haya respondido sin inquietud, ¿no? El que desea después de las 9, si ya terminó la exposición, puede retirarse, pero el que quiere escuchar las intervenciones de sus compañeros, se puede quedar. Yo me quedo hasta que cada uno de ustedes quede conforme con las respuestas. Bien, entonces esta primera sesión se denomina Conceptos y enfoques de la gerencia social y tiene los siguientes componentes. Vamos a trabajar los antecedentes y contexto histórico de la gerencia social, los conceptos asociados, el objeto y campo de intervención de la gerencia social y los enfoques de desarrollo, y los enfoques de desarrollo que han estado vinculados o vinculadas a la creación de este constructo social que es la gerencia. Voy a apagar aquí mi vídeo para que no se corte, para facilitar. Bien. Y nos preguntamos, ¿por qué necesito conocer o saber esos antecedentes y contexto histórico para conceptualizar la gerencia social? A ver, un minuto, que esto no está avanzando. Bien. Bueno, es necesario porque el contexto histórico afecta en la conceptualización, porque cualquier concepto es un constructo social que se nutre de las ideas de la época y responde a determinada postura. La gerencia social nace del capitalismo, de un capitalismo que busca soluciones a las contradicciones del sistema, en este caso de América Latina, porque este concepto nació en el contexto de América Latina. ¿Y qué contradicciones? Por ejemplo, un crecimiento económico que no es igual a un mayor desarrollo social, sino todo lo contrario por la desigualdad. Por ejemplo, una intervención del Estado que busca el bienestar antes del estado de bienestar y que al final genera todo lo contrario, es decir, que al final genera malestar. A ver, disculpen, estoy teniendo dificultades para avanzar con esto. Ya. Bien. Entonces es preciso tener en cuenta que la gerencia social tiene una relación estricta con el Estado. Y esa relación estricta que tiene con el Estado es porque gran parte de los programas y servicios que requieren ser gerenciados requieren la presencia de especialistas que tengan ese manejo.
Y también hay que tener en cuenta que la forma en la que el Estado capitalista administra y gestiona sus políticas y programas se va transformando a lo largo del tiempo. Antes de los 80 se dice que prevalecía un modelo burocrático de inspiración weberiana. Este Estado, basado en los principios de Max Weber, es un Estado grande, un Estado todopoderoso que toma control de todos los asuntos y que prioriza el cumplimiento de normas y requisitos más allá de los resultados. A este Estado no le interesa el fin, sino le interesan los medios. Pero como respuesta se instaura una perspectiva moderna, entre comillas, que deriva de la lógica empresarial y que está centrada en resultados. Es decir, ahí tenemos a la gerencia social, ¿sí? Que viene en esta perspectiva moderna como respuesta a ese estado burocrático. Pero ojo, no quiere decir que ese estado burocrático desapareció, todo lo contrario, ese estado burocrático continúa, permanece. Cuando nace un nuevo esquema, una nueva postura, no implica la neutralización del otro, sino muchas veces implica la yuxtaposición, el que sigan existiendo los dos modelos, pero seguramente con la primacía de uno de ellos. Y en la actualidad podemos ver servicios y programas en donde no les interesa los resultados, en donde no les interesa el impacto, sino más que nada les interesa el cumplir con las actividades, con los requisitos, con los medios, a pesar que estos no aporten a un objetivo. Bien, entonces hablemos de ese Estado interventor ineficaz. El Estado interventor ineficaz era un Estado que tenía un mercado regulado, el Estado ponía los precios de las cosas, y nadie se los va a contar, esto lo hemos vivido. El Estado regulaba las relaciones laborales. Por ejemplo, el Estado señalaba que si tú trabajabas 3 meses, entonces, y si tú trabajabas más de 3 meses, entonces ya tenías estabilidad laboral. Pero ¿eso a qué llegaba? Eso llevaba a que las empresas te despidan antes de los 3 meses para no darte esa estabilidad laboral. Bueno, en esa época se hablaba de una ineficacia y burocracia de las instituciones públicas, que hoy también persiste, ¿no? Pero en los años 80 era la característica que más prevalecía en las instituciones del Estado. Se hablaba de servicios universales, pero eran servicios de mala calidad. Había un malestar de la población frente a servicios que no cubrían sus necesidades, y es por eso la población tenía que buscar estrategias de sobrevivencia. Una estrategia de sobrevivencia era, por ejemplo, los comedores populares. Entonces, este fue parte del contexto que llevó a que salga esta lógica de la gerencia social, un Estado interventor eficaz, pero que fue de la mano de una crisis económica que abarcó a toda América Latina. Se dice que los años 80 es la década perdida, porque justamente en esa época no hubo crecimiento económico y se tuvo la crisis de la deuda de 1982, al menos en Perú, y que también tuvo un eco en todos los países de la región. Vivimos una deuda externa que no se podía pagar. Bueno, y recordemos que inclusive Alan García, el presidente entrante en 1985, retó al Fondo Monetario Internacional. Él se negó a cumplir con las condiciones del pago de la deuda
y señaló que solamente iba a destinar el 10% del producto de las exportaciones. ¿Y qué generó esto en el país? En el país generó el aislamiento internacional y generó una escasez de bienes y servicios. Como se trataba de un Estado interventor, el Estado aumentaba los precios, el Estado generaba más dinero, dinero de mentira en realidad, y se generaba una hiperinflación. ¿Por qué? Porque no habían los suficientes bienes y servicios para adquirirse con todo el dinero que se producía. Todo esto generó impacto en la gente y la hizo más vulnerable, más pobre, y en medio de esa crisis económica en toda América Latina, que llevó a pensar en esta región como el centro de una revolución, porque la situación económica, la situación social estaba, pues, estaba en una situación insostenible. Entonces surge la receta, el consenso de Washington, que se dio en 1989 con 10 reformas. Bien, esto lo vemos a continuación. Entonces, a partir de 1990 se instaura un Estado neoliberal. El Estado ya era capitalista, el Estado ya era liberal, ¿no? Pero este es un neoliberal, es decir, un Estado que se transforma, que se reinventa, pero para deshacerse de la responsabilidad social que tenía, ¿no? Que tenía en el modelo anterior. Y es justamente en 1990 que nace la gerencia social en este contexto. Es un concepto, una disciplina que tiene más de 30 años, como lo pueden ver. Entonces, este Estado neoliberal tiene una economía de libre mercado, y esa economía de libre mercado está establecida en la Constitución. Para eso se modificó la Constitución. En el consenso de Washington se pedía que el Estado se deshaga de las empresas, que se privatice. Entonces se inició un proceso intenso y acelerado de privatización y se vendieron entre 1990 al 2000 228 empresas, básicamente de minería, de manufactura, hidrocarburos, electricidad y agricultura. Además del tema de corrupción, del que se habló mucho, de que muchas empresas fueron subvaloradas, es decir, vendidas que a un precio ínfimo. También se cuestionó que se otorgaron beneficios tributarios a las empresas compradoras, ¿no? Beneficios tributarios que en realidad no generaron un ingreso importante para el país, ¿no? Porque la idea es que las empresas tributen para generar renta que pueda redistribuirse en los servicios y en los programas. Acá vino la flexibilidad laboral. ¿Qué significa eso? Si antes yo como trabajador, yo como persona, establecía una relación de trabajo con una empresa, entonces en esa relación había un vínculo laboral y un goce de derechos. En cambio, en la flexibilidad laboral, ya no soy un trabajador que establece ese vínculo, soy una persona, una empresa, bueno, entre comillas, una empresa individual que ofrece un servicio. Y mi servicio, lógicamente, no va a ser objeto de derechos. Y es lo que llamamos los servicios, bueno, la locación de servicios, las famosas service, y llegó un momento de que buena parte de
de la masa laboral estaba empleada de esa manera. Empleada entre comillas, ¿no? Porque eso no se considera empleo. Bueno, a la par de eso también vino el despliegue de la globalización. En 1990, Internet desplaza ARPANET. ARPANET era el Internet que solamente se utilizaba para los asuntos del Estado y los asuntos de guerra, ¿no? Entonces entra, o sea, Internet para la vida cotidiana, ¿no? Acá también viene el celular, la telefonía móvil, entonces entramos a este proceso de mundialización, de globalización, hay ajustes económicos bruscos, el gobierno de Alberto Fujimori se compromete, firma el consenso de Washington, aplica las medidas, aplica las 10 medidas de este consenso, a pesar que dijo que no los aplicaría en su campaña, se da el hecho. Bueno, ya después se da el autogolpe cuando hubo una oposición frente a las medidas. Estos económicos bruscos redujeron drásticamente la capacidad adquisitiva de la población. La gente continuó sosteniéndose gracias a los comedores populares, los vasos de leche, los clubes de madres. Acá se incrementó la pobreza y la pobreza extrema. Los pobres se hicieron pobres extremos, la clase media se hizo pobre. Entonces, y en esta situación, esto se ha vivido, ¿no? Se ha vivido la pobreza extrema como efecto de la crisis de los 90, está bastante documentado, y vino el rol de los organismos financieros y los organismos de desarrollo. Bueno, voy a mencionar a uno de ellos, que es el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. Y bueno, entonces, los países estaban en una franca desesperación y requerían de préstamos. Y el consenso de Washington ha señalado que se iban a dar los préstamos siempre y cuando se aplicaran estas medidas. Y aplicadas estas medidas, se dieron los préstamos para estabilización y fondo de emergencia social. Pero estos bancos que han financiado como el BID, ellos tenían que asegurar el uso eficiente de los préstamos con fines sociales. Ellos tenían que asegurarse de que estos países iban a devolver esos préstamos. Entonces ahí se pensó en hacer una transferencia de conocimientos para que los programas y los servicios operen con una lógica empresarial, para que sean más eficientes, para que sean más eficaces, y se crearon los centros de conocimiento. Uno de ellos fue el INDES, que ha tenido el mayor liderazgo en esto de gerencia social, que esto se creó en 1994, ahí fue la primera escuela de gerentes sociales, y también en 1999 se crea la red de centros de investigación para el estudio de desarrollo, ¿no? Donde se comenzó a estudiar de manera intensa el tema de desarrollo, el tema de la desigualdad, el tema del crecimiento económico y el de las poblaciones vulnerables, ¿no? Entonces ahí se iba generando un espacio de gestión del conocimiento en donde nació la gerencia social. Bien, vamos a hacer aquí un alto. Y quisiera saber si existe alguna inquietud, alguna duda antes de continuar. Todavía no estamos entrando a hablar, es decir, a presentarle los conceptos. Recién les voy a presentar los conceptos. Pero alguna inquietud que tienen sobre esta primera parte. Ya saben cómo nació la gerencia social. Es un concepto antiguo, es una disciplina antigua,
tiene ya 30 años y nace del capitalismo, ¿no? Nace en este escenario de crisis económica y de gestión del conocimiento que realizan estas entidades económicas y financieras de desarrollo a fin de incorporar un enfoque empresarial a los programas y servicios. Pueden abrir sus micrófonos. Doctora, la gerencia social, entonces esto también viene de la mano con la tecnología, porque usted habló de que se abrió, entra el internet, ¿no? Porque antes era usado solamente, dijo, por el ARPA, algo así, ARPANET. Sí, ¿no? sí, lo que pasa es que sí. Hice mención del tema de la globalización, porque hay que ver que la gerencia social, si bien lo estamos hablando en el contexto del Perú, también estuvo vinculada a América Latina, y también América Latina estaba entrando al proceso de globalización, y algunos puntales claves de la globalización ha sido el Internet. Antes del Internet existía el ARPANET, y el ARPANET solamente se utilizaba de manera privada, y existía esa tecnología, pero era de manera privada para las acciones militares. Pero entramos en la sociedad del conocimiento, ¿no? Basada en estas tecnologías que permiten intercambiar información. Eso no explica la gerencia social, pero sí es parte del contexto que tenemos que conocer, porque la gestión del conocimiento, se facilita con esas tecnologías, y van a ver cómo la gerencia social, de lo que comienza como una herramienta, se convierte en una disciplina. Trabajo social comenzó como una técnica y se convierte en una disciplina. La gerencia social logró eso en 30 años. Y es porque también habían otras condiciones históricas que han favorecido eso, ¿no? Como la tecnología, la globalización. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Diana Burgos, soy de Panamá. Para mí es un honor estar compartiendo con mis hermanos de Perú, más en la CELAC. Cuando la escuchaba, prácticamente el escenario es el mismo. En Panamá, y como dice usted, en muchos países de Latinoamérica, la realidad de pobreza que viven nuestras poblaciones urbano-marginales y las comunidades rurales se ha acrecentado mucho en la década de los 80, de los 90, como instituciones que eran gubernamentales fueron privatizadas, todo esto por condicionamientos de los organismos internacionales, como en Panamá se han empezado a modificar todos estos programas de ayuda que antes eran, pues, se le daba una ayuda a la población, hoy día condicionado a que la población cumpla con asistir los niños a la escuela, las madres a sus controles de la salud. Incluso los objetivos de desarrollo del milenio buscan que la población reduzca esas brechas, en especial de alfabetización, de pobreza, de la reducción de la pobreza, que eso es, me parece una utopía, pero bueno, tenemos que pensar que la realidad de Latinoamérica es la misma, lastimosamente, para nuestros países. Y es un gusto estar nuevamente con ustedes. Sí, Diana, muchas gracias. Sí, pues, efectivamente, la gerencia social es un constructo de toda América Latina, y los mismos problemas los compartimos, y también las mismas recetas neoliberales se aplicaron a toda Latinoamérica, ¿no? Es así que, o sea, tú lo corroboras, ¿no? Los mismos problemas, las mismas medidas, y quizás también esto pueda llevar a que también surjan los mismos planteamientos, ¿no? Planteamientos emancipadores, planteamientos
transformadores desde el trabajo social, desde las ciencias sociales, desde la educación, desde la sociología, ¿no? Desde las ciencias sociales, que buscan transformar y tener una sociedad más equitativa y más justa, ¿no? ¿Alguna otra inquietud más para continuar? Ángela. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está? La gerencia social en América Latina es que nacen en los 80, ¿no es cierto? A partir de las crisis. En los 90, en los 90. En los 90, porque es. nosotros en el gobierno de Alan García, digamos que ya se venía arrastrando algo desde Belaúnde, ¿no? Porque Belaúnde tampoco no ha hecho, digamos, grandes cosas, y con él que no atiende el brote del terrorismo, ¿no? Que nos lleva a una guerra posterior. Pero en el gobierno de Alan García es donde él pues nos hace muy serios problemas. Pero la gerencia social, bueno, y nos crea crisis. Entonces la gerencia social, bueno, hasta donde yo tengo entendido, es un concepto que es histórico, ¿no? Nace en los momentos de crisis, ya en la Guerra Mundial, cuando los países quedan pues en total falencia de todos los gastos, el aspecto económico se ve muy afectado, es que, bueno, pues empiezan a ver de qué manera pueden salir de eso, ¿no? Y ven la gerencia desde otro punto de vista para poder intervenir en lo social. Y nosotros, me parece que cuando ya ellos especialmente Estados Unidos, que repunta con su industrialización, tenía marcas pues que, ¿no? Los Chevrolet, los autos que nadie los tenía, era un boom, nadie competía. Entonces, hacen dinero, ¿no? Estados Unidos repunta. Y cuando nosotros estamos, toda Latinoamérica, empobrecida, porque así como habla la otra colega en Panamá, yo creo que los panoramas siempre han sido los mismos. Latinoamérica mirado como un lugar de provisión, ¿no? De insumos, en vez de procurar su desarrollo, y que nuestros gobiernos tampoco nos han ayudado, es donde se empieza a aplicar la gerencia social, como dices, ¿no? En el 80, para poder ver de qué manera salimos de ese hoyo. Pero sin embargo, no es que salgamos, nos vimos obligados, creo yo, prácticamente a hacer préstamos, ¿no? A importar capital para poder salir de una pobreza en la que habíamos caído, producto del mal manejo gubernamental. Sí. Pero bueno, pues ahí, a partir de estos años, que juntamente, que también pues a nivel mundial debe haber pasado algo, no recuerdo ahorita, pero sí de nuestros gobiernos, ¿no? Donde hemos pasado muy mal. Ajá, Ángela. Este concepto quería yo decirte de que, bueno, pues es más antiguo, ¿no? Viene de antes. Ángela, te quería hacer una aclaración. Mira, el Estado burocrático, weberiano de los 70 a los 80, también tenía tecnócratas, tenía administradores sociales bajo otra lógica, muy especializados, te digo, pero no eran los gerentes sociales que surgieron a partir de los 90, que surgieron como una apuesta del INDES. Recién en los 90, con la escuela de gerentes, es que surge esta gerencia social bajo esta lógica empresarial. Es otro tipo de paradigma, otro tipo de Estado. Eso no quiere decir de que antes no existían administradores de lo social especializados. Sí existían, y es justamente el INDES que tomó a esos administradores, a estos especialistas, para transformarlos en gerentes sociales. En gerentes sociales en la lógica del mercado. Pero esa lógica del mercado no se quedó. El gerente social se ha transformado en estos 30 años. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora a continuación. ¿Ya? Gracias. Entonces ahora cerramos los micrófonos y ahí voy a
a continuar compartiendo. Bien, entonces para tener claro, la Escuela de Gerencia Social se crea en el INDES en 1994. Ese es un hito importante. Antes existía la administración social, antes ya existían los tecnócratas, los administradores sociales, pero bajo la lógica weberiana, bajo el modelo de desarrollo que estaba implementado entre los 70 y los 80. ¿Ya? Ya avanzamos. Ahora veamos los conceptos. Seguramente habrán escuchado el concepto de gerencia, el de gestión social, el de gerencia social, el de administración social, el de nueva gestión pública y nueva gerencia pública. Vamos a hacer un pequeño barrido de estos conceptos. Gerencia significa dirección, conducción y liderazgo, básicamente. Eso es gerencia y es un concepto que nació en el mundo empresarial. Gestión social es un concepto que se utiliza en las ciencias sociales y está referido a planificar, gerenciar, operativizar, ejecutar y lograr resultados con impacto social en un espacio y un tiempo definido. La gestión social es bastante amplia porque incluso incluye el diseño de políticas y no solamente la implementación. La gerencia social comenzó trabajando este tema de dirección de conducción. Eso en los 90. Pero a la fecha, la gerencia social es un enfoque integral de gestión social, pero para programas y servicios sociales. Es decir, que la gerencia social opera en la implementación y operativización de las políticas sociales. No diseña políticas. El diseño, la construcción e información de políticas, esto se hace en otro ámbito, en el ámbito político y estratégico, ¿no? La gerencia social trabaja otro ámbito, el de los programas y servicios sociales, pero sí es un enfoque integral de gestión. La administración social es el equivalente a la administración pública, es básicamente este concepto del Estado weberiano, pero a veces también se utiliza ese concepto. Como quiera que la gerencia social ha estado muy relacionada con el Estado, comenzó a utilizarse el término de nueva gestión pública o de nueva gerencia pública. Inclusive hay abundante literatura que habla y trata y desarrolla este concepto y este paradigma, y se refiere a cómo la gerencia social se aplica al Estado. Porque, ojo, la gerencia social no solamente se aplica al Estado, sino también se aplica al sector de la sociedad civil, a las empresas a los organismos de cooperación internacional, a los organismos no gubernamentales. Pero la nueva gerencia pública o la nueva gestión pública, que son equivalentes, es la gerencia social aplicada al Estado. ¿Ya? Entonces ya les queda claro cuando escuchan de gerencia, de gestión social, de gerencia social. Ahora en el Estado hay el puesto de gerente social, y ese puesto de gerente social está básicamente referido a dirigir, a conducir y a liderar un programa social, un servicio social. Pero a ese puesto de gerencia social yo le puedo agregar un enfoque integral de gestión social, que va más allá de eso, que implica ya la planificación, que implica la ejecución, que implica el liderar procesos que se dirigen a generar un valor público, ¿no? Bien, entonces, ahora vayamos a los conceptos. Estos son los conceptos de la década de los 90. Y acá se los voy a leer. Klinsberg, que es conocido como el padre de la gerencia social, en el año 95 él tenía este concepto y señalaba: es la profesión que
propone una crítica al modelo gerencial tradicional, fundamentado en el burocraticismo para el desarrollo de la política social y la construcción de sociedades democráticas. Igual Molina, en el 95, él señalaba que la gerencia social era una disciplina científica producto de un vínculo entre las ciencias sociales y la administración, que tiene como objeto la gestión y evaluación de los servicios sociales y el impacto de estos en el sistema social. Y Muñoz señala que es un modelo administrativo que permite gestionar las acciones sociales dentro de un marco de eficiencia, eficacia e impacto que aporta instrumentos gerenciales que pueden ser aplicados a cualquier institución. Entonces, estos son los conceptos más logrados que se dieron en la década de los 90 dentro de este proceso de gestión de conocimiento que se dio como respuesta, ¿no?, a la crisis y a la necesidad de estos organismos financieros de ayudar a estos países a que devuelvan lo pagado, no, a que devuelvan los préstamos y a que sus intervenciones sean más eficaces, ¿no? ¿Y qué buscaban? ¿Y qué buscaban con esa gerencia? Buscaban eficacia, eficiencia, es decir, un buen uso de los recursos, buscaban la sostenibilidad de las intervenciones y un impacto, es decir, que la intervención tenga resultados duraderos, que vayan más allá, que impacten en las personas. Bueno, ya con eso ya es un modelo, una propuesta potente, interesante. Pero miren cómo han variado los conceptos. A estos conceptos que ya están reconocidos y a estos fines se agregó lo siguiente. Es decir, de que se generó una ampliación del enfoque de la gerencia social que partió de una crítica. Se criticó a la gerencia como una herramienta que se forja en el sistema capitalista para corregir las contradicciones, para corregir los problemas del modelo económico, pero sin cuestionarlo. Entonces, en las nuevas conceptualizaciones, la gerencia deja de ser un instrumento para convertirse en un enfoque integral para la implementación y operativización de las políticas sociales, que busca empoderar a la gente para cambiar las estructuras que sostienen la desigualdad. Entonces, este enfoque transformador de la gerencia fue una respuesta a esta crítica, ¿no?, que se le dio a la gerencia de los 90, ¿no?, una gerencia que trataba de aplicar lo empresarial a lo social. Y estos son los nuevos conceptos. Mocatti Saavedra en el 2006 señalaba: la gerencia social es un campo de acción o prácticas y de conocimientos enfocados estratégicamente en la promoción del desarrollo social. Su tarea consiste en garantizar la creación del valor público. Ojo con esta palabra, la vamos a desarrollar en las sesiones siguientes, por medio de su gestión, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y de la desigualdad, así como el fortalecimiento de los estados democráticos y de la ciudadanía. Ven acá, es tremendo concepto, ¿no? Es tremendo concepto que se da a la gerencia social, un concepto muy potente, un concepto de transformación social. Ahora, Ortiz señala, la gerencia social, bueno, en el 2012, la gerencia social es el manejo de los asuntos públicos en una sociedad. Lo público es el campo de encuentro entre los intereses comunes de los diferentes actores sociales. Es la gerencia del bien común. Lo público no es monopolio del Estado. Es un enfoque basado en la lógica de la equidad, la sostenibilidad y la participación. Y hay otro concepto que dice, es un enfoque rearticulador de las relaciones entre el Estado y la sociedad civil, que tiene
por objeto la construcción de ciudadanía y el desarrollo comunitario integral mediante procesos de innovación social. Acá se considera un proceso de innovación social a un programa, a un servicio, a una prestación que busca dar solución a un problema social. Entonces, acá van viendo que el concepto se abre, es un concepto que ya no busca solamente la eficacia de un servicio, de un programa, y sino que busca la transformación de las relaciones que generan desigualdad. ¿Y cuáles son los fines de la gerencia? A los fines que ya les comenté de eficacia, eficiencia, sostenibilidad de impacto, se suman estos. Reducción de la desigualdad, reducción de la pobreza, fortalecimiento de los estados democráticos y fortalecimiento de la participación ciudadana. Entonces, bajo esta perspectiva, la gerencia social es también un enfoque holístico e innovador de implementación de políticas y programas sociales eficientes y equitativos. Es un mecanismo para operativizar la política social y restituir el goce de los derechos, el goce de un derecho que fue negado, como por ejemplo el vivir con dignidad. Y en ese sentido es cuando la gerencia social se acerca y se vincula más a las ciencias sociales y en particular al trabajo social. Y esta perspectiva permite dar una mirada de la construcción de políticas de desarrollo social de abajo hacia arriba. Es decir, que si yo hago gerencia en un servicio, lo estoy haciendo de tal manera, movilizando determinados procesos que tengan impacto en el programa y luego en las políticas. Y más adelante vamos a ver cómo a través de la gerencia en determinados servicios y pequeños procesos se ha tenido impacto hacia arriba. Bien, entonces hay que estar claros. Una cosa es formarse como un gerente social que tiene esta perspectiva. Este gerente social no es un tecnócrata. Van a haber muchas escuelas de gerencia social que te van a dar las técnicas, que te van a decir, aplica esto, aplica acá. Pero el estudio de la gerencia social, desde la disciplina de las ciencias sociales, desde una perspectiva histórica, nos da un sustento epistemológico, nos da un mayor sustento para entender esos problemas sociales que pretendemos combatir, ¿no? Entonces, el gerente o la gerenta social tiene que ser alguien con excelencia técnica, es decir, tiene que manejar lo técnico, pero a la vez tiene que tener una buena formación y conocimiento del tema social. Si tu tema social es violencia de género, tienes que ser experto en violencia de género. Si tu tema social es seguridad alimentaria, tienes que ser experto en eso, ¿no? Entonces, ese es el gerente, además de conocer las técnicas para hacer el marco lógico, para hacer un planeamiento estratégico, tienes que tener un manejo amplio de tu tema. Asimismo, el gerente social o la gerente tiene que tener una gran capacidad para salir de la abstracción a la cruda realidad de los hechos, porque tenemos a muchos gerentes sociales que son gerentes de escritorio, que no conocen la cruda realidad de los hechos, que no se pueden vincular. Y también tenemos lo contrario, tenemos a profesionales que trabajan en los servicios, pero que no tienen esa capacidad para vincularte con un marco teórico, con una disciplina de conocimientos. Y el gerente o la gerenta tiene que tener esa capacidad. Asimismo, tiene que ser sensible al humano, ser un líder de su tema, nunca debe ser de perfil bajo. Y bueno, y el gerente o la gerenta social
siempre está parcializado con su tema, siempre está parcializado con la suerte de los desfavorecidos, ¿no? Alguien dice, oye, ¿y por qué tú siempre hablas de los niños? Es que es mi tema, estoy parcializado, sí es cierto, estoy parcializado con mi tema, porque siento y tengo empatía con la suerte de aquellos que sufren, ¿no?, los efectos de un sistema injusto y un sistema deshumanizado. Bien, entonces, vamos a entrar a esto que es el objeto y el campo de intervención, el objeto y campo de intervención de la gerencia social. Pero antes quisiera saber si tienen alguna inquietud con el tema de los conceptos, alguna duda. Ustedes van a elegir con qué concepto se quedan, porque no es que un concepto ha desplazado a otros, todos los conceptos se vienen utilizando, eso ya depende del enfoque, de la postura de cada profesional, de cada institución, y también las apuestas personales que cada quien tenga. ¿Cómo vemos a la gerencia? La vemos como una técnica, la vemos como una herramienta, como una disciplina, como una estrategia, como un espacio de implementación de políticas, como un espacio eficaz de transformación social. Esas ya son las apuestas que cada quien va a tener como profesional. ¿Alguna inquietud, alguna duda para pasar a la parte final? A ver, Ítalo, ¿querías preguntar? Sí, doctora, buenas noches. Buenas noches a todas las compañeras, compañeros que están en línea. Bueno, si bien es cierto, es un tema importante, ¿no? Desde que empecé a estudiar la universidad, nos han enseñado los enfoques como trabajadores sociales, ¿no? Dentro de ello estaba la gerencia social, gestión social, la función educativa, la función de asistencial, etcétera, ¿no? Entonces son como 6 enfoques. Pero en realidad en la universidad no se ha profundizado lo que era la gerencia social, porque era nuevo, ¿no? Porque yo estaba estudiando en los años 90, ¿no? Y como usted dice también que o explica que este término, de gerencia social ha iniciado entre los años 80 y se ha profundizado en los 90, ¿no? Entonces, por ese motivo, de repente no hay, o sea, no se ha aprendido en esa época a cabalidad lo que es los programas para poder gerenciar nosotros, ¿no? A la actualidad yo trabajo en el Ministerio Público y hay en el programa de víctimas y testigos, ¿no? Pero en realidad ahí no lo está gerenciando una persona de repente de trabajo social, antropólogo, sociólogo o otra persona afín, ¿no? Sino que ahí lo manejan de acuerdo al grado de los abogados que tengan, o magistrados, perdón, ¿no? En este caso es una abogada, que está manejando este programa del UDAVIT, que se llama, pero sin embargo desconoce muchas funciones de los psicólogos, de los trabajadores sociales, y
y le dan mucha prioridad a los abogados, porque también se trabaja en equipo, ¿no? Psicólogo, trabajador social y abogado, ¿no? Entonces, yo creo que este trabajo, esta capacitación que vamos a tener ahora, o que estamos teniendo, va a profundizar esas nuestras capacidades, ¿no? que tenemos, y poder gerenciar en estos nuevos espacios laborales que ahora están saliendo del Estado. Bueno, eso quería aportar, y estoy aprendiendo lo que de repente antes no sabíamos, ¿no? Lo que era realmente el concepto de gerencia social, porque he buscado en libros, y los libros hablan sobre proyectos, más que nada sobre proyectos, ¿no? Entonces, y investigaciones, ¿no? Entonces, pero no definen la gerencia social en sí, ¿no? Eso es lo que he podido investigar, doctora. Sí, muchas gracias, Ítalo. Solamente una aclaración de que la primera escuela de gerencia social surge en el 95 con el INDES. Anteriormente había la escuela de administración social, pero tenía otro enfoque, otro modelo, que era el Estado burocrático, o sea, el modelo del Estado weberiano. A partir del 95 recién aparece la gerencia social de el INDES, que es un organismo del BID. ¿Por qué no llega esto a las universidades? Porque el primer público beneficiario de las formaciones en gerencia social fueron los tecnócratas. No estaba abierto a todo el mundo. Entonces, los organismos de cooperación buscaban a los trabajadores, a los que dirigían los programas y servicios del Estado, y a ellos los capacitaban. Y este proceso fue inclusive algo largo, ¿no? Yo recuerdo de que yo también participé en las capacitaciones del INDES, ¿no? Y recién participé en el 2003. Y bueno, yo no era precisamente una gerenta social, pero sí era una especialista que dirigía procesos, ¿no? Así que no necesariamente tienes que ser un gerente social que tenga un cargo formal, y sino que si como especialista tú impulsas algún proceso, a ese proceso le puedes aplicar los criterios y los enfoques de la gerencia social. Importante tener en consideración que en muchos ministerios hay primacía de determinadas profesiones, ¿no? Hay un empoderamiento de determinadas disciplinas. Por ejemplo, en tu caso señalas de que solamente los gerentes, los que dirigen, son abogados y abogadas, ¿no? En otros lugares los que dirigen los servicios sociales son por ejemplo, médicos, ¿no? Entonces, esto también tiene que ver con la gestión del conocimiento que se tiene en cada disciplina, en cada profesión, y la manera como esta profesión se ha empoderado, ¿no? Y bueno, y la gerencia social llegó a las universidades, pues, recién a partir del 2008, por ahí, ¿no? No he llegado antes. Recién a partir de ahí es que ya se socializó como parte de la formación profesional. Y bueno, este curso es básicamente una mirada sistémica, pero la gerencia social es bastante amplia. Hay una maestría de gerencia social, hay diplomados de gerencia social, ¿no? Entonces aquí es para darle una mirada sistémica de todo, para agarrar el gusto, ¿no? Por ese tema que es tan amplio y que nos abre una ventana de oportunidad a los que trabajamos en todo el tema social. Bien, si no hay otra inquietud, entonces, para continuar. Bien, entonces voy a continuar, voy a compartirles, a ver. ¿Sí? Sí, solamente para acotar, no sé si me escuchas. Olenka, sí te escucho. Sí, solamente para acotar que todo
movimiento de cambio, de gerencia social, va unido también a los enfoques de desarrollo, ¿no? El enfoque que se tenía de desarrollo, ¿no? Teníamos que en la época de los 80, teníamos que el enfoque que la cual nos formaban era pues ese sentimiento hacia la pobreza, una mirada hacia los pobres, la opción por los pobres, ¿no? Y bueno, en el 87 cambió con el tema de pobreza y medio ambiente. Luego, en los años 90, hay un enfoque hacia el ser humano, ¿no? Y finalmente, en los años 93, surge, y como tú dices, con el INDES, ¿no? El tema del enfoque de desarrollo por competencias empresariales. O sea, ya tienen otra mirada de desarrollo y que lo van poniendo pues los bancos, ¿no? Que dan los préstamos, ya daban la fórmula para todos cómo debíamos guiar nuestras propias políticas sociales, ¿no? Entonces, hay los enfoques, ¿no? Son los que marcan la hoja de ruta de los proyectos sociales y de las políticas públicas sociales en los determinados países, ¿no? Era una acotación. Gracias. Muy bien, Olenka, sí, pues efectivamente, también vamos a hablar un poco de estos enfoques que han estado asociados a la generación de este cuerpo de conocimientos de la gerencia. Muchas gracias por tu intervención. A ver, ya, acá está. A ver, ya. Bien, entonces estamos con el objeto y campo de intervención de la gerencia social. Bueno, podemos, de acuerdo a todo lo que ya hemos revisado, de lo que he revisado, considero que el campo de intervención de la gerencia social, al menos, puede resumirse en tres componentes. Uno es la implementación de políticas públicas o políticas sociales y tiene que ver con la gestión de programas sociales y la gestión de servicios sociales. Y cuando hablamos de gestión estamos hablando de un proceso más grande, no solamente la conducción, sino es la planificación, es el liderazgo, es el desarrollo, es la implementación, es todo, ¿no? Es una visión más amplia, ¿no? También tiene que ver con la creación de valor público. Actualmente se habla muchísimo del valor público y esto se crea a través de las respuestas a los problemas de la gente. Y cuando hay respuestas a los problemas de la gente, el Estado responde mediante servicios y prestaciones. Y si un servicio o una prestación ha generado satisfacción, confianza, participación y legitimidad, entonces podemos señalar que se está generando un valor público, ¿no? Entonces, ahora la gerencia social busca eso, ¿no? De que se cree y de que se obtenga ese valor público a través de las prestaciones de servicios, que las personas sientan confianza al acercarse de repente a un centro de emergencia mujer, que las personas se satisfechos al acercarse a un establecimiento de salud y recibir una prestación, que servicios pregunten a la gente, que le pregunten su opinión, que los hagan participar en la validación de las prestaciones, en la validación de los servicios. Y entonces, cuando la ciudadanía, cuando los usuarios otorgan una legitimidad a los servicios, entonces ahí se fortalecen las instituciones. El valor público, además de crearse mediante servicios y prestaciones, se crea mediante procesos que fortalecen la ciudadanía. Cuando nosotros hacemos labores de promoción social, labores de capacitación social e incluimos a la ciudadanía, e incluimos procesos participativos en donde se consulta a las personas, en donde se consulta a los beneficiarios, estamos fortaleciendo la ciudadanía. No estamos fortaleciendo al cliente, porque esta lógica del cliente en vez de usuario es una lógica antigua. A veces algunos piensan de que gerencia social es
es transformar al beneficiario en cliente o al usuario en cliente. No, el beneficiario y el usuario tienen que transformar en un ciudadano con derechos, que tiene, que accede al goce de derechos a través de un servicio, a través de una prestación. Esto también implica crear valor público a través de procesos que contribuyan a la cohesión social, de procesos que contribuyan a la solidaridad. Por ejemplo, en la atención de la violencia, cuando creamos, por ejemplo, un programa de facilitadores comunitarios, estamos generando cohesión social, porque estamos enseñando que estas personas tienen que ayudar a otras, tienen que ser solidarias, tienen que transmitir sus conocimientos, tienen que vincular a las personas que están afectadas por un problema con los servicios que ofrece el Estado. Y así también los procesos que generan un valor público tienen que buscar la equidad entre varones y mujeres, la equidad entre generaciones, la equidad entre clases sociales, la equidad entre diferentes culturas, incorporar esos otros enfoques que ahora se habla, el enfoque de interculturalidad, el enfoque de género, el enfoque de vulnerabilidad, el enfoque de discapacidad. Y todo esto deviene en un fortalecimiento de la democracia, porque cuando la gente se siente en el ejercicio de su ciudadanía, en el goce de sus derechos a través de buenos servicios, esto fortalece la democracia. Cuando no ocurre esto, es que la sociedad cuestiona las instituciones, cuestiona el sistema democrático, y muchas veces esto lleva a que se dé esos giros a los sistemas dictatoriales, a los sistemas que manejan los asuntos públicos mediante la fuerza, ¿no? Así también, otro objeto y campo de intervención de la gerencia social es la gestión del desarrollo social. Es la intervención en los problemas sociales, es la reducción de la pobreza, es la reducción de la desigualdad y el desarrollo de capacidades. Y cuando hablamos de la intervención en problemas sociales, estamos hablando de problemas sociales que son complejos, de problemas con muchas dimensiones y causas. Estamos hablando de proyectos de intervención en estos problemas que tienen objetivos múltiples, objetivos ambiciosos e inclusive objetivos contradictorios. Estamos hablando de problemas que son dinámicos, que evolucionan en el tiempo e interactúan con otros, ¿no? Y los problemas y las soluciones de estos problemas están afectados por relaciones de poder y desigualdad. Sí. Entonces, para quedar claro, el objeto y campo de intervención de la gerencia social son la implementación de políticas públicas. No es el diseño de políticas públicas. En el diseño de políticas públicas está la gestión social, es la implementación, está la creación de valor público a través de las intervenciones, de los servicios y de los procesos, y el desarrollo social. Bien. El tema de los enfoques de desarrollo que ha mencionado nuestra compañera es muy importante, porque cuando surgió el concepto de gerencia social, se estaba cuestionando el enfoque de crecimiento económico. Se planteaba que el crecimiento económico deviene necesariamente en un desarrollo social, en bienestar social, pero lo que se encontró fue una contradicción, que a pesar que hay un incremento del PBI y una acumulación de capital, esto no generaba desarrollo social. ¿Y por qué no generaba desarrollo social? Porque existía desigualdad. Y además también se fueron obteniendo evidencias de que el crecimiento económico tenía un impacto ecológico, y entonces ahí comenzó a cuestionarse, ¿no? Y se pasó del enfoque de crecimiento económico al enfoque de desarrollo social y también al enfoque de desigualdad, porque podría haber crecimiento económico, pero si hay desigualdad, esto en modo alguno
iba a generar un desarrollo, un bienestar. Entonces se hablaba de el enfoque de la desigualdad fue evolucionando. Primero comenzó como la distribución desigual de bienes y servicios, como el desigual acceso a las oportunidades, como la discriminación que ya se abrió a los temas, la discriminación de género, a la discriminación generacional, a la discriminación cultural, y también entró a hablarse del concepto de exclusión, los excluidos, aquellos a los que el sistema neoliberal con sus ajustes comenzó a excluir. Así también se comenzó a cuestionar las limitaciones de la medición de la pobreza. Antes se hablaba mucho del tema de la pobreza y que teníamos que combatir la pobreza. Y bueno, y si bien la pobreza representa un tema de escasez de ingresos económicos, en realidad estamos hablando de una pobreza monetaria que nos lleva a establecer niveles de pobreza, es decir, pobres extremos, no pobres, pero se tuvo una insatisfacción analítica con los enfoques de pobreza y su método de medición, es decir, de que la pobreza no explicaba aquellos aspectos cualitativos que tienen que ver con otros aspectos como es la vulnerabilidad. Entonces, también se introdujo hace 30 años el enfoque de vulnerabilidad, que estaba referido a los impactos que tiene el modelo económico social en la gente, a la incapacidad de los grupos más débiles o debilitados para enfrentar las crisis. Entonces, y si bien es cierto, la vulnerabilidad se asocia a la pobreza, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces, ahí se amplió la mirada y se comenzó a ver de que la vulnerabilidad se vincula a una mayor exposición de riesgos y se comenzó a trabajar también lo que es la gestión de riesgos. Hay más enfoques de desarrollo, estos 4 que les estoy mencionando son aquellos que aparecieron en conjunto con la gerencia social. No nacieron de la gerencia social, sino son enfoques, posturas, campos de conocimientos que han venido a influir en cómo luego la gerencia se fue desplegando como una disciplina. Bueno, esto es, y les estoy dejando una mini tarea que luego van a tener que subir al aula virtual. O sea, en estos días les vamos a dar el acceso, el plazo de entrega es el 1 de enero. Y bueno, y son 3 preguntas para que los respondan de manera muy puntual. ¿En qué contexto histórico nace la gerencia social? Teniendo en cuenta los nuevos enfoques, diga qué es la gerencia social y cuál es el campo de acción de la gerencia social. En esta tercera pregunta, no quiero que me digan, que me repitan lo que señala la diapositiva, y sino lo que necesito es que hagan una integración con su propia realidad. Un servicio legal para víctimas de violencia podría ser un campo de acción de la gerencia social. Un establecimiento de salud podría ser un campo de acción para la gerencia social. Quiero que me digan el campo de acción, pero vinculado a vuestra experiencia. Bueno, entonces aquí quedo a la espera de las inquietudes, de las preguntas que tengan. Ahora vamos a absolver todas las preguntas que se formulen. Una consulta. Sí, Gladys, dime. Sí, te escucho, Gladys. Bueno, he estado escuchando lo que usted estaba explicando y le preguntaría, en cuanto a los programas sociales que se ha dado ahora, los bonos, eso que da el Estado, que se ve una insatisfacción porque no está tan bien planificado, no está llegando realmente a la gente que realmente lo necesita. Ahí estaríamos aplicando un poco lo que usted dice. Es mi pregunta. Por supuesto, Gladys, sí. Lamentablemente
el despliegue de las prestaciones sociales no está en manos de gerentes sociales que tienen una sensibilidad, que conocen el tema, que tienen una vinculación, una empatía con la gente que está padeciendo el problema. Y si no, está en manos de tecnócratas que muchas veces solamente quieren cumplir una actividad. Por ejemplo, yo lamento mucho que para otorgar el bono, primero que no haya sido universal. Bueno, y segundo de que la focalización haya sido el resultado de una ecuación. Ya bueno, y si es que dentro de la ecuación han habido personas que han quedado excluidas, no se han generado mecanismos para poder brindar esa prestación a otras personas. Entonces, ¿qué pasa ahora, no? Para acceder a una prestación ya no existe el estudio de evaluación socioeconómica. No existe eso, sino lo que hay es una ecuación, y esa ecuación determina en base a unos pocos indicadores, bueno, a indicadores muy pobres, que esta ecuación determina si tú mereces recibir la prestación o si mereces recibir el servicio. Y efectivamente, ¿no? Eso ha generado una gran insatisfacción, un gran malestar, porque el bono lo han recibido personas que no lo necesitan, y quienes requieren no lo han recibido, ¿no? Sí, pues, claro. Igualmente con el programa Juntos, que da un programa, da 200 soles para los niños menores de 2 años, pero dice que lo han sacado de hace 3 años, del censo de hace 3 años, algo así, que también las personas no llegan, también una insatisfacción, ¿no? Es un poco ahí, se estaría aplicando lo que usted nos dice. Así es, ¿no? A veces yo escuchaba yo escuchaba algunos pronunciamientos que pedían que las trabajadoras sociales sean incorporadas para hacer esas verificaciones. Sí, está bien, pero no solamente eso, especialistas en el tema social tendrían que ser convocados para el diseño de la estrategia, para el diseño de la prestación. En esta prestación, en esta estrategia, a ver, díganme, ¿ha habido participación social? ¿Se ha preguntado a la gente qué quería? ¿Se ha preguntado a la gente cómo lo quería? ¿Se ha preguntado a la gente qué necesitaba? En este proceso ha habido una gestión del conocimiento, se han reunido a los especialistas en lo social para saber y para entender y para comprender a la población vulnerable. No ha habido eso, ¿no? Entonces, en realidad se han ido construyendo estrategias y acciones de manera muy torpe, ¿no? Muy torpe para una época en donde el conocimiento en gerencia de servicios, en gerencia de programas, ha avanzado de manera significativa. Ya, chao. Teresa, una consulta. Todo el tema de lo que es gerencia social hace, obviamente, en el sector público, hacia atender la pobreza de los países, pero también veo que es aplicable a ciertos sectores privados, ¿no? Por ejemplo, y esto lo he podido evidenciar en el sector minero, ¿no? Empezó como acciones de ayuda, luego asistenciales, ¿no? Alrededor de las minas. Sin embargo, en las situaciones de pobreza del sector en la cual trabaja la minería, impulsó a que ya se hagan ciertas alianzas por las licencias sociales para atacar la pobreza del sector de la zona de influencia directa, y posteriormente pasó una mina, otra, y ahora es parte de la responsabilidad social minera, y ahora hay una área de relaciones y de responsabilidad social
en el sector minero, ¿no? O sea, como has puesto en tu lámina de diapositiva de servicios, políticas, y creo que es un campo interesante para la gerencia social porque va partiendo de experiencias privadas, ¿no? Hacia arriba, ¿no? O sea, creo que podría, o sea, también ajustar o complementar, ¿no?, el trabajo del sector público, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora en tiempos de pandemia, el apoyo del sector privado realmente es importante. No creo que solo el Estado puede responder a toda esta situación, ¿no? Sí. Muchas gracias por el aporte. Efectivamente, la política social no solamente la hace el Estado, la política social también lo hace la sociedad civil, también lo hace la empresa, también lo hacen los organismos de cooperación internacional. La política pública sí es exclusivamente del Estado, pero la política social es más amplia, es por eso que la gerencia social se puede aplicar en cualquiera de estos estratos, en las ONGs, en la cooperación internacional, en la responsabilidad empresarial, y bueno, y en el Estado se denomina nueva gerencia pública. Pero sí, es claro lo que tú dices, se puede aplicar a todos estos ámbitos, ¿no? Y bueno, no sé si ustedes han escuchado acá del Hogar de las Buenaventuranzas. Ellos hacen una gerencia social increíble, porque no solamente entregan productos y servicios innovadores, sino que también movilizan procesos claves de desarrollo para que un estrato altamente vulnerable como es acá la gente que vive en el Agustino, en la zona de Tablada del Lurín, gente que está en vulnerabilidad alimentaria, porque no tiene alimento, gente que está hacinada, encerrada y hacinada, gente que está sin trabajo, ¿no? Y que encima está sin agua, ¿no? Entonces a esa gente a veces el Estado no llega, pero sí está llegando estas respuestas que hace la Iglesia a través de una gerencia social que no tiene lógica empresarial, sino que tiene una lógica de transformación social, ¿no? Bien. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra duda? Bueno, espero que haya quedado claro esto del concepto. Entonces ustedes ya tienen que ir definiendo qué clases de gerentes sociales quieren ser. ¿A dónde tienen que orientar su trabajo? Pueden gerenciar un proceso, una estrategia, una iniciativa. Mientras de repente que no estén a cargo de uno, sea a cargo de una dirección, de un servicio, ¿no? Y también tenemos que generar un cuerpo de conocimientos, ¿no? Desde el trabajo social, por ejemplo, para quienes, o sea, son de la profesión, desde la educación, desde la sociología. A ver, otra inquietud, otra pregunta. Ya les dije que no me voy hasta que todo esté claro, hasta que no haya ninguna duda. Profesora, en el ámbito de la salud, hoy en día demasiado vulnerado, estamos, parece que en foja cero con la pandemia. Creo que acaban de anunciar el presidente que nos vamos a un confinamiento nuevamente. Entonces lo poco que se puede hacer desde lo que se llama la aplicación de la telemedicina, la teleorientación, la teleconsulta. Trabajo en salud
muchos de nuestros profesionales son adultos mayores, ¿no? Con comorbilidades. Buen grupo de personal está en casa laborando bajo la teleconsulta o la teleorientación que nos corresponde a nosotros como trabajadoras sociales, por ejemplo, ¿no? Nos encontramos ante, por ejemplo, adultos mayores vulnerables que no pueden llegar a los servicios de salud por la misma pandemia, estar copados, ¿no? Solamente se atiende COVID, tenemos pacientes de cáncer, tenemos pacientes con leucemia, mucha falta de atención a estos otros diagnósticos. Y bajo este escenario, la gerencia social nos demandaría más una aplicación desde casa, por ejemplo. Estamos trabajando desde casa. Nos sentimos limitados. En el caso mío, por ejemplo, yo he tenido que aprender bastante sobre el tema de manejo de las computadoras y sé que tenemos muchas limitaciones, ¿no? Entonces, en ese contexto también uno se siente muchas veces atado de manos, ¿no? Para ir proponiendo ahorita procesos y una línea para llegar a un punto bueno para los pacientes, ¿no? Es así como me siento yo ahorita desde el trabajo remoto que estoy haciendo, ¿no? Bueno, Ángela, mira, ¿qué te puedo decir? Estamos viviendo una situación nueva para la cual todavía no tenemos respuestas, ¿no? Es nuestra capacidad de adaptación, nuestra capacidad de innovación, la que va a señalar qué profesiones, qué disciplinas van a empoderarse en este contexto de crisis. Y esto va a tener que ver con nuestros activos de conocimiento que cada quien tenga, con nuestros activos emocionales, nuestra sensibilidad, nuestra empatía. El COVID ha venido a cerrarnos un montón de oportunidades. El COVID ha tirado abajo los avances en disminución de la desigualdad, en crecimiento económico, en disminución de la pobreza, ha tirado abajo, pero también ha abierto oportunidades. Y te digo abierto oportunidades porque yo recuerdo antes, por ejemplo, para entregar un expediente al Poder Judicial era tremendo, era terrible. En cambio, ahora lo puedes hacer vía la mesa de partes virtual, cualquier hora, en cualquier momento, y te dan un link para que hagas el seguimiento. Antes ibas que no, que habían cerrado, que la admisionista estaba de huelga, que no podías entrar, otro día ibas que los jueces estaban de vacaciones, otro día ibas que no podías hasta que ya entregabas la que recibía, no, que no lo has foliado bien, que no lo has hecho acá, que le falta esto, sí. Ahora, por la mesa de partes virtual, entra y si hay alguna observación te dice, y encima, antes tenías que regresar otra vez para que te den el numerito para el seguimiento, ahora ya te lo dan ahí mismo, ¿no? Entonces, para los que tenemos cierto acceso a la tecnología, muchas cosas han mejorado. A mí me encanta esto de la telemedicina, ¿no? Me es más fácil, ¿no? Y también el médico a domicilio, ¿no? Porque también van y vienen a tu casa, ¿no? Esa es una facilidad que tenemos, ¿no? Y dentro de esas oportunidades tenemos que buscar la salida, tenemos que buscar alternativas, porque no solamente está en juego nuestro trabajo, está en juego la profesión, está en juego más cosas, está en juego el orden social. Si entramos en un caos social, que la gente ya no
respeta nada y que la gente va, comienza a saquear, comienza a usar la violencia, todo eso, entonces, o sea, se viene abajo prácticamente nuestra sociedad, todo lo que hemos avanzado. Entonces, el trabajo, lo social es importante, el que una persona sienta que hay un servicio que te va a sostener, aunque sea a través del WhatsApp. Ahora, por ejemplo, antes para acudir a un CEN, por ejemplo, habían CEN que estaban lejanos, en lugares inaccesibles, tenías que pedir permiso. Ahora lo puedes hacer desde tu celular, ¿no? Le puedes contar tu problema, y estás con tus hijitos, con todos ellos, ya no los tienes que llevar, ¿no? Entonces se han abierto oportunidades que tenemos que aprovechar, y creo que es un espacio importante para la gerencia social. Es aún más necesario en este momento, ¿no? Gracias, profesora. Hola, buenas noches. Joyce. Buenas noches. Jude, soy trabajadora social de un hospital del MINSA, de Chiclayo. Da mucha pena todo esto que está pasando del COVID, pero en esto qué importante, qué interesante es el tema de gerencia social, pero también, como usted decía, de que todos los problemas sociales que se han estado dando en esta pandemia han sido realizados a través de una ecuación, ¿no? Pero quizás no han llegado a todos los lugares, a toda la población vulnerable que existe en nuestro país. No, más aún se ha acentuado más todavía, creando un seguro universal que crea falsas expectativas en los usuarios. Para nosotros, las trabajadoras sociales del MINSA, ha generado muchas expectativas en la población, y para las instituciones ha creado pues prácticamente un desgaste económico, porque el usuario llega con esa expectativa de que voy a tener todo, y al final pues no, se llega y no encuentra, pues no puede recibir lo que él busca, ¿no? Entonces quizás no se trabajó bien ese aspecto, esa parte de la situación socioeconómica, como no ha habido una buena evaluación socioeconómica para la población que va a acceder a estos servicios, ¿no? Entonces, eso ya viene desde muchos años. Se crea expectativas que no, en realidad la población, hay mucho problema social generando todas estas directivas que se dan, ¿no? Debe de tener toda la atención y todo eso, pero es para nosotros las trabajadoras sociales prácticamente una lucha. Tenemos que buscar muchos aliados en parte de nuestra sociedad, ¿no? Para poder solventar la necesidad del usuario, ¿no? Aparte de redes sociales que tenemos, pero a veces no llegamos a satisfacer todas las necesidades de los usuarios. Para mí es muy interesante la parte del tema de gerencia social. Es un tema que quizás yo ya lo había estudiado, ¿no? Lo había llevado como una especialidad. Hoy día prácticamente estoy retroalimentando todos los conocimientos para poder aplicarlos en mi trabajo, ¿no? Que esto me va a servir de mucho, porque quizás todo lo que se está hablando acá es lo que se está viviendo en nuestra realidad, y esta pandemia prácticamente ha sacado afuera todas las cosas que en realidad nosotros estamos dejando de hacer y dejando de ver como trabajadoras sociales, ¿no? Y bueno, eso es todo. Joyce, sí, con relación a este seguro, si bien ahora es universal, el asunto es que la capa de protección es delgada, ¿no? Y bueno, y entonces, ¿eso qué lleva? Eso lleva a que ya no se genere el valor público, porque ya no se genera confianza, sino hay desconfianza de la gente, ya no hay satisfacción, la gente se siente engañada, se siente estafada, ¿no? Siente que ha habido acá una demagogia para señalar que ahora el seguro es universal, pero sin embargo, por detrás le han adelgazado la capa para que llegue a todos, es decir, de que no ha habido mayor inyección de recursos, ni mayor inyección de soporte para una política universal, sino sencillamente con los mismos recursos lo que se ha hecho es ponerle el nombre universal
y adelgazar la capa de protección. Entonces, así de esa manera no se genera valor público, sino todo lo contrario. Se crea desconfianza, ¿no? No se crea cohesión social. La cohesión es cuando la gente sabe que puede confiar en el otro, que puede confiar en las instituciones, de manera que las instituciones se van integrando. Pero cuando ocurren situaciones como estas, se tiene el efecto contrario, ¿no? Y el papel de la trabajadora social es complejo, porque las expectativas, las frustraciones del usuario, del ciudadano, que recaen sobre la trabajadora social, recaen sobre la persona que dirige un servicio, ¿no? La persona que entrega la prestación, ¿no? Así es, efectivamente, pues la población cree que el seguro integral antes era una fortaleza para el usuario, pero lamentablemente ahorita ya no, como el gobierno quizás vio de otro punto de vista, ¿no? No se acentuó verdaderamente en nuestra realidad que vivimos en todo el país, ¿no? No solamente es Lima, no solamente es la costa, ¿no? También hay selva, hay indígenas de diferentes regiones que tienen sus diferentes mitos, valores y todo eso, ¿no? Entonces, cuando llegan acá a Chiclayo, que es Piloto del Norte, ¿no? Entonces, tenemos variedad de población que de verdad ellos vienen pues sin nada, ¿no? Entonces, la fortaleza para ellos era el seguro integral de salud. Entonces, nosotros como trabajadores sociales tenemos que estar tratar de ayudarles de alguna manera, utilizando diferentes estrategias sociales que tenemos en la comunidad, ¿no? Y apoyándoles a ellos, al menos para solventar algo de sus necesidades que tengan en cuanto a salud, ¿no? En cuanto a otras necesidades, porque si vienen por salud, vienen también con familia y todo eso es un problema social que tenemos que saber resolverlo, apoyarlo, orientar de alguna manera, ¿no? Para que pueda solucionar su problema. Claro, sí, pues es operar dentro de las deficiencias que ya tiene la prestación. Eso en realidad sí es tremendo, sí. Bueno, entonces, a ver, Gladys. Una inquietud, te dijo, ¿qué profesión se empodera? En mi modesta opinión, la profesión que debería empoderarse sería trabajo social, porque somos agente de cambio. Pero, ¿qué tendría que hacer para poder empoderarse? Bueno, quienes tienen que empoderarse son las disciplinas de las ciencias sociales. Hay que recordar que no es solo trabajo social, puesto que lo social es amplio y tiene muchas especialidades. Entonces, si estamos en el campo educativo, un docente con especialidad en gerencia social tendría que liderar un programa social en el campo de la educación. Si estamos en el campo de las comunicaciones, puede ser un comunicador social. Si estamos en el campo de los servicios sociales, más que un trabajador social, ¿no? Lo que yo voy viendo es que no hay una centralidad de lo social en relación a las disciplinas del conocimiento. Hay una centralidad de lo social en relación a las necesidades y prestaciones y servicios que ahora se está requiriendo, pero en relación a las disciplinas que tienen que intervenir, ahí no lo hay. Así que vamos encontrando que, por ejemplo, la focación de las prestaciones está en manos de estadísticos, ¿no? De estadísticos que no se han vinculado al problema social, que no conocen la realidad de las poblaciones vulnerables. Sí, y bueno, y también para que una profesión se empodere, tiene que generar un campo de conocimientos, tiene que gestionar también su conocimiento. Eso hay que tener en cuenta también. Sí. Buenos colegas,
Colegas, Gracias. compañeros, compañeras, estudiantes de este curso, les agradezco por vuestra participación, por haber estado a la hora. Como ya les digo, este estudio va a ser intenso, tienen de mi parte toda la ayuda que necesiten y bueno, nos encontramos en la próxima sesión, que es el martes, pero en la semana estamos ahí mandándoles material complementario para que puedan profundizar. ¿Ya? Así es. Muchas gracias. Un abrazo a todas. Hasta luego. Gracias, licenciada. Hasta luego. Correo, la tarea. Sí, Profesora, sí. mande la tarea a los correos para verlo. No, Gracias, colegas. Profesora, sobre el aula virtual, nos van a dar las indicaciones por el chat. Sí, le vamos a dar los accesos por el aula virtual, no te preocupes. Gracias. Nos comunique por el WhatsApp. Así es. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Con todos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches con todas, con todos. Buenas noches, chao. Muchas gracias.